Como les decía, hemos estado viendo esta serie que empezamos el domingo pasado. We've been focusing on the series that we just started this last Sunday. Suelta la paloma. Release the dove. ¿Qué quiere decir eso? Suelta la paloma. What does that mean? Release the dove. Cuando Jesús fue bautizado When Jesus was baptized por Juan el Bautista, by John the Baptist, dice que descendió el Espíritu Santo como forma de paloma. it says that the Holy Spirit descended in the form of a dove. Y se habló acerca de que abras tu regalo, And it talks about opening your gift, porque Dios te ha regalado un regalo muy poderoso. because God has given you a very powerful gift. Y ese regalo es el Espíritu Santo, And that gift is the Holy Spirit. el cual dijo, Él os guiará a toda verdad That will guide us to truth y a toda justicia. and justice. Amén. Y durante la semana estuvimos viendo también en el grupo parte, ¿verdad?, de saber más You see, that during the week we talked about knowing more about the Holy Spirit. de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos cada momento. That we should learn more about in every moment. Y hoy vamos a seguir hablando del tema Suelta la paloma. And today we're going to be focusing on the series Release the Dove. Y yo quiero que le digas al que está a tu lado, tú tienes el poder. Tell your neighbor next to you, you got the power. Tú tienes el poder. You have the power. No, unos no lo creyeron. Some of you guys don't believe it. Le dicen, no, él no tiene el poder. Lo miró así de un ladito y le dijo, nah, ¿para qué You le don't digo? have the power. You probably Pero said dígale, tú tienes el poder. that. Tell your neighbor, you got the power. You got the power. Entonces, si no le puede decir, es que no tienes el poder. And if you can't tell, it's because you don't got the power. Pero hoy usted va a salir lleno de ese poder. But today you're going to be filled with that power. Y digo esto porque The reason hay I un say this, versículo en la Biblia que se mencionó poquito el domingo pasado, there's a scripture in the Bible that was mentioned last week donde Jesús mandó a sus discípulos y les dijo, espérense allá en Jerusalén where Jesus told his disciples, wait there in Jerusalem. y esperen ahí hasta que sean reinvestidos del poder de lo alto. And that, go there so you can be filled by the power of the Most High. Esa era una promesa That was a promise que ellos iban a recibir. that they were going to receive. Ellos no sabían, They didn't know. pero ellos obedecieron y se fueron a Jerusalén. They obeyed and they went to Jerusalem. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8, And in Acts 8, aquí lo va a ver en la pantalla, verse 8, it says in the screen, que es el base con el que quiero empezar. which is going to be the basis of what we're going to Les talk dijo about. Jesús, y recibiréis poder And Jesus says, you will receive power cuando haya venido sobre vosotros when when it comes upon you, el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Y no se quedó allí. And he didn't just stay there. Y dice, y me seréis testigos And it says, you will be witnesses en Jerusalén, in Jerusalem, Judea, Judea, digan Judea todos, Judea, Judea, Samaria Samaria, y hasta lo último de la tierra. until the ends of the earth. Jesús les dijo a los discípulos que cuando recibieran el poder Jesus told the disciples when they will receive the power, iban a ser testigos de muchas cosas. they will be the witnesses of many things. Ahora, Now, se ha estado hablando de que yo tengo el poder. we talked about we have the power. Cuando tú te bautizaste, cuando tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador When you receive Jesus as your Lord and Savior, y fuiste bautizado y proclamaste en público, and you proclaim publicly muero para el mundo that I died to the world y vivo para Cristo. and I live for Christ. En el momento que tú aceptaste eso, When you accepted Him, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. you were gifted with that Tú Holy ya le Spirit. perteneces a Dios. You matter to God. El Espíritu Santo que está en ti, That Holy Spirit that's in you, Él no peca. it doesn't sin. Lo que peca es la carne. What sins is our flesh. Pero el Espíritu de Dios es perfecto. The Spirit of God is perfect. Pero Dios dijo que cuando Él se iba, Then God said when Jesus said He was going to leave, en otras palabras, era necesario que Él se fuera it was necessary for Jesus to leave porque Él iba a mandar al Consolador because He was going to send His helper que iba a habitar en nosotros. that was going to live within O sea, us, dentro de nosotros. live inside of us. Cuando los discípulos estuvieron con Jesús, And when the disciples were with el Jesus, Espíritu Santo estuvo con ellos. the Holy Spirit was with them. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque hemos mencionado Because like we mentioned, que los tres, el Espíritu, that the el Holy Padre, el Spirit, Hijo y el Espíritu, the Father, the Son, and the Holy Spirit, son uno, they're all one, pero con diferentes funciones. but with different functions. Amén. Amen?
¿Por qué dijo esto? Porque como padre, cuando él quiso venir a salvar a esta humanidad, As a father, he wanted to save humanity. como padre, Like a father, es un padre inmenso, that he's a great father, creador de todo el universo. the creator of everything. Y como tan grande que es mi Dios, And how great our God él no is, podía venir a esta tierra. he couldn't come down. Porque esta tierra para él es como un pedacito así de arena. Because ¿Sabes? it's so small to him. Porque él es grande. Because he's so big. Nuestro Dios como padre no es el Dios que a veces lo traemos colgado aquí Sometimes we have our father o en una hanging on foto our así de neck, chiquito. or as a photo. Como padre era imposible. It's impossible to, Como espíritu but as Holy Spirit, no podía porque un espíritu no se ve. a Holy Spirit doesn't see. Un espíritu se siente. If you feel the Holy Y Spirit. la única manera que él escogió, nuestro Padre, es enviar a su único hijo unigénito. And he sent his one and only son. Ese Dios se encarnó That God became flesh y vino a la tierra and came to this para world salvarnos a cada uno de to nosotros. save us all. Entonces la única manera que él vino a hacer su misión The only way he was able to do that mission fue como un humano. as a Pero took en él flesh, habitaba as a toda human. la deidad, todo el poder. He had all the power. En otras palabras, él era el mismo Dios. He was in that same moment God. Mucha gente no acepta eso. Many people don't accept that. Creen que son 3, 4, no sé. They think there's 3 or 4 separate. Pero conforme la palabra de But Dios, according to God's word, uno de los discípulos se le atrevió y le dijo, Jesús, one of the disciples asked Jesus. discípulo atrevido. He was really going after. Felipe le dijo, porque como humano, como persona Jesús aquí, He asked. él oraba He prayed. y decía, Padre nuestro, Our estás Heavenly en los Father cielos. was in heaven. Han escuchado la oración del Padre nuestro, ¿verdad? Have you guys ever heard that ¿Eh? prayer? Y como él le entró la curiosidad, Felipe So Philip had that curiosity. se le atrevió y le dijo, Jesús, He asked Jesus, ¿quién es tu papá? "Who's your dad?" O sea, oigo que cuando oras mencionas al Padre. When you pray, you mention your father. Quiero conocer a tu papá. I want to get to know your father. Y fíjese la respuesta que le dijo Jesús. And look what the response Jesus gave him. Felipe, Philip, tanto tiempo que he andado con vosotros so much time I've been with you, y no me conocéis. and you don't know me? Mira, Felipe, el que me ha visto a mí, Look, Philip, whoever's seen me ha visto al Padre. has also seen the Father. Fíjese, no dijo el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. He doesn't say, who sees my Father has seen me. Dijo, el que me ha visto a mí, Felipe. O sea, tú me estás mirando. Meaning, he who has seen me, you who are looking Estás at me, mirando también al Padre. you're also looking at the Father. Pero mira, Felipe, si eso no te basta, If that's not enough, o sea, si no crees lo que te estoy diciendo, if you don't believe what I'm telling you, mira las obras que yo he hecho. look at the works I've done. Todo lo que tú has visto. Look at everything that's happened. Porque en el tiempo de Jesús, Because in the time of Jesus, a él lo declararon como un brujo, they call him like a witch, como un demoniado. Y someone decían los demonized. fariseos, And he told the Pharisees estas obras que este hace, el Hijo de Dios, that these works that this guy does, solamente Dios las puede hacer. only God can do. Wow. Wow. Ciegos. Blind. Ellos mismos dijeron solamente y no se dieron cuenta que él era el mismo Dios. They were saying this and not realizing that he was God in the flesh. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque tú y yo, Because both of us, Dios nos depositó el Espíritu Santo. we have the Holy Spirit. Pero el Espíritu Santo tiene que fluir en nosotros. But the Holy Spirit has to flow O sea, within us. que el Espíritu Santo es poderoso. That the Holy Spirit's powerful. O sea, tiene poder. He has power. Y cuando Jesús les dijo en el versículo 1 al 8, en Hechos 1:8, When you go to Acts chapter 1 verse 8, Jesús lo que les dijo a los discípulos, váyanse allá, Jesus said, "Go over there porque van a recibir algo poderoso. because you're going to receive something powerful. No quiero que ustedes vayan antes de salir a predicar, I don't want you to go out and preach. antes de hacer cualquier cosa. Before you start anything, Es necesario que sean llenos del poder del Espíritu you Santo. need to be filled by the Holy Spirit." O sea que Jesús, anduvieron con él, les enseñó, They were with Jesus, learning from pero él Jesus, quería que fueran llenos. but he wanted them to be filled. ¿Por qué y para qué? And why? Porque si ellos no hayan sido llenos del poder, Because if they were never filled by that power, ellos iban a tener unos resultados muy, muy débiles. they were going to have weak results. Lo que Jesús les estaba diciendo, What Jesus was lo trying que to tell ustedes them, van a recibir allí, what you're going to receive there, les va a ayudar it's going to help you
para cuando vengan las tentaciones, when those temptations come, cuando vengan las oposiciones, when the opposition cuando comes, ustedes se paren a predicar, when you get up to preach, su mensaje sea poderoso that your message be powerful, y gente se convierta. and that people can Porque come sin to la know Him. ayuda de ese poder, Because with that power, nada va a suceder. without that power, nothing En can otras happen. palabras, In other es words, necesario It's necessary. que lo que ustedes van a recibir What you're going to receive, lo extiendan. that you extend. ¿Por qué estoy diciendo esto, iglesia? What am I saying this, church? Porque nosotros Because us, tiene que fluir el poder del Espíritu Santo. the Holy Spirit needs to flow. Y una de las cosas que yo miré, And one thing I noticed que en nuestra vida personal, in our life, in our personal life, el poder del Espíritu Santo the power of the Holy Spirit transforma nuestras vidas. can transform our lives. Nada puede suceder Nothing can happen si no es por obra del poder del Espíritu unless Santo. it's by the power of the Holy Spirit. Y esto me lleva a un personaje And this takes me to a que person yo creo que nos vamos a identificar cada uno de nosotros. that we all can relate to. Y le digo esto de este hombre llamado Pedro. And we're going to talk about Peter. Cuando Pedro Dios le dijo, quédense allí, When Jesus told them and to be over there, yo miré a un Pedro diferente. I saw a different Peter. Pero también vi un Pedro antes del Pentecostés. That we see a different Peter before the day of Pentecost. Y el Pedro antes del Pentecostés And the Peter before the day of Pentecost, era Simón. his name was Simon. Y como Simón, As Simon, o sea, andaban con Jesús, he was with Jesus, pero todavía no eran reinvestidos del poder del Espíritu Santo. but they still didn't have that power of the Holy Spirit. Y Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo, And Peter, before being filled by the Holy ¿qué Spirit, creen que hizo Pedro? what do you think he was doing? Negó al Señor. He rejected God. Le dijo el Señor, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, Pedrito. You see, Jesus told him, you will reject Bueno, me Simón. 3 times, Simon. ¿Cómo? What do you Si yo mean? te amo, Jesús. No, eso no. ¿Cómo Nah. crees que yo voy How a do you hacer think I'm going to do eso? that? I love you. Sí, Yes. y lo negó. And he rejected him. Se desanimó. He took a step back. Cuando él vio que crucificaron a Jesús, él pensó, esto se acabó. When he saw Jesus be crucified, he said, this is the end. Vino el desánimo que dijo, a pescar mejor me regreso, porque él era pescador. You see, he went back to being a fisherman. Y me imagino que pescaba puros red snapples y todos esos allá. He O was a fisher of red snappers. sea, Pedro tenía billete. He had money. O sea, pues tenía su negocito. He had his Y business. cuando sucedió eso, And when that no, happened, pues, no, yo pensé que Jesús, y Jesús les había dicho, you see, I thought Jesus would, but Jesus voy a told him morir, that I'm going to die, pero voy a resucitar. but I will resurrect. Pero como que se les olvidó eso. But it's like they forgot. Pedro Peter, negó la fe. he rejected that faith. En una ocasión le dijeron, oyes, ¿tú no eres de los de Jesús? On one occasion, they asked him, Él ya, aren't se you one había, of Jesus' él ya se había followers? bautizado, ya He- estaba bien entrado ahí con Jesús. He was baptized and he was all in with Jesus. Y de repente vino y le preguntaron, oyes, tú caminas y hablas como los de Jesús. And someone approached him and said, you talk like one Y of hubo those un who follow tiempo que les Jesus. prohibían que el que fuera de predicar el evangelio anduviera haciendo a Jesús, lo degollaban y lo encarcelaban. You see, the people who in that time will put those people in jail who spoke about ¿Y qué creen que Jesus. hizo Pedro? What do you think Peter did? No, yo nomás voy a la iglesia nomás de pasadita para que no digan. I just go to church just sometimes. No, yo te he visto con Jesús. No, I've seen you with Tú Jesus. hablas igual que You ellos. talk just like him. No, yo no, será otro, a lo mejor es mi primo. Nah, I mean, probably it's my cousin. ¿Ah? Y cuando uno se bautiza, ok, yo sé que aquí hay recién bautizados que se entregaron al Señor. You see, I know there's some of us here who got baptized. Lo mismo que le pasó a Pedro, The same thing that happened to Peter ¿verdad? Va a suceder con nosotros. is going to happen to every one of us here. Dijo Pablo, Peter, porque no, Pablo, Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, Paul said, because I'm not ashamed of the gospel, porque es poder. because it's power. Amén. Amen? Yo les voy a decir algo. I want to tell Yo you no, something. cuando yo recién iba a la iglesia, When I was really going to yo no church, quería que supiera nadie. I didn't want nobody to know. Cuando yo iba a entrar a la iglesia, miraba primero para la colonia, que no me miren mis amigos, mis amigas, porque no quiero que se den cuenta que yo entré y yo me gustaba la iglesia, You see, I didn't want nobody to know that I was going to church. I would look pero around, me avergonzaba de Jesús. but I was ashamed of Jesus. Por mi actitud negaba que yo era You see, with my attitude, seguidor de Cristo. I rejected my faith in Jesus. Va a haber momentos en nuestra vida There's going to be times in our life que vamos a estar enfrentando esas situaciones that we're going to face those situations. y necesitamos ese poder And we need that power que fluye en nosotros to flow in us para poder enfrentar todas estas to circunstancias. confront any situation. ¿Ah?
Tú no te debes de sentir avergonzado, no te debes de sentir menos You shouldn't feel ashamed or embarrassed or porque estás less cambiando tu vida. because you're changing your life. Allá afuera te va a decir la novia, ¿cómo? There's going to be somebody out Te va a there, decir el your amigo, girlfriend, estás loco. your friend saying you're ¿A crazy. poco tú eres de los aleluyas? Maybe you're one of them ¿A hallelujahs. poco tú vas a la iglesia South Church? Man, you really go to South Church? Y usted va a estar, no, yo nomás está ahí de Oh, pasadita. I just go there No, sometimes. diga amén. No, you say Mira, amen. Cristo cambió mi vida. Jesus A través de changed my su poder me llenó con su poder y ahora soy nueva criatura. Through that power that changed Y Él me. murió por mí And he died y for también murió por ti. And he died for Te you. invito a que vivas una vida I diferente. invite you to live a new life. Yo con poder eso, ¿verdad? Sounds with power, huh? Ah. Yo quiero que pongan algo aquí. Pon algo aquí, mijo, la foto. I want us to look at this photo. Cuando Jesús le estaba diciendo, poder es fuerza. When Jesus was telling them that power Y si is nosotros no strength. nos llenamos con ese poder, no usamos ese poder, If we're not filled with that power, no nos vamos a poder mover. we're not going to be capable of moving. Miren esta, la Ferrari, así se llama, este es mi carro favorito. Look at this Es Ferrari. de mi sueño. It's my A lo dream mejor cuando car. ya tenga 80 años, a lo mejor lo voy a poder comprar. Maybe when I'm 80, I'll probably be able to buy it. ¿Saben cuánto vale ese carrito? You guys know how much this car $1 costs? millón de pesos, de dólares. $1 million. O sea, ahorita pues, en sueño sí lo tengo yo. The dream I O sea, have it. es mi carro de mi sueño. That's my dream car. Pero ¿saben este carro? But you want to know something about this car? Que el que lo diseñó, That the one who designed it, lo diseñó perfecto. he designed it really well. No hizo el motor como mi carro. Yo tengo un pickup y no se compara con el motor de este. You see, they didn't put the same kind of motor like on my Este pickup. carro tiene una capacidad de caballos, This nueve- has some horsepower, más de 900 horsepower. more than 900 horsepower. O sea, que el que lo diseñó That the one who designed it, dijo, voy a hacer este carro that I'm going to make this car, para que funcione that it will work. más rápido que los demás. It will work faster than any other Y el car. propósito de este carro, la Ferrari, se llama, es mujer, ¿eh? Uno nuevo, es It's a mujer. female, okay? It's Ferrari. Por eso es rojo. Porque a veces decimos el Ferrari, también está el Ferrari, pero este es uno nuevo, la Ferrari. A Ferrari. This is a new model. Las mujeres son tremendas, bueno. Y miren, Look, tiene una potencia it has some a potential que su propósito that its purpose es de correr is to go en una velocidad muy fuerte. a high velocity. Pero este carro allí, But this car right here, el que lo diseñó bien, ¿verdad? the one who designed it, he designed it well. Pero este carro necesita algo para que todo lo que se diseñó, But this car needs something for everything that was designed, para que todo pudiera funcionar, la máquina, todo bien, so that everything, the machine can work properly. necesita algo It needs something para que todo funcione. so that everything can work. ¿Qué creen que es? What do you think it is? A ver, dígame alguien, ¿qué cree que necesita ese carro para que todo All funcione? right, somebody tell me. What do you guys think that this car needs Para que funcione el propósito de ese carro. so that the purpose of this car can work? A ver, Cristian, tú ibas a decir algo. ¿Qué necesita este carro? What do you say, Christian? ¿Ah? Someone who would write it. ¿Qué más? Dígale que está a su lado, échale gasolina. Échale gasolina. Tell your neighbor, put some gasoline on that thing. ¿Verdad? Para que todo esto funcione, For all this to work, necesita ese líquido que se llama it gasolina. needs that liquid called Y cuando se gasoline. le echa la gasolina, está cargado el tanque. And when that tank is full, Ahora sí, a funcionar a lo cual fue mi propósito, el que me diseñó todo, pero necesita ese líquido. that car starts work, but it needs that liquid. Si no, no se va a mover. But it won't. If not, it won't move. La capacidad que con lo cual fue hecho The capabilities for this car no va a funcionar, won't work al menos que le llene el tanque. unless you fill that tank. ¿Por qué digo esto, iglesia? Why do I say this, church? Porque el que te diseñó a ti Because the one who a mí, who designed you, who designed nos me, hizo perfectos. he made us perfect. Puso todo en su lugar. He put everything in place. Y el deseo de él, And his desire, cuando él te crió y te formó when he created you and formed te you, formó con un propósito he formed you with a purpose para que lo lleves a cabo. so that you can live it out. Y para que ese propósito funcione, And for that purpose to work, necesitas llenarte de gasolina. you need to be filled with some gas. En otras palabras, In other words, necesitas usar el poder que está en ti you need to use that power that's within you y usar tu talento, and use your el talents, don que Dios te dio, your gifts, tus habilidades your availabilities, para que todo sea so that everything y honre a Dios. can sea, be sea used for the honor of perfecto. God. ¿Ven? Amen. Ahora, cuando mencionaba a Pedro, When I mentioned Peter, ¿está bien? everything's good.
Falló muchas veces. He messed up a lot of times. Ay, pero lo que a mí me motiva, But what motivates me, que dije yo no soy el único. I'm not the only one. También está Pedro que me acompañó. You see, Peter did the same thing. Lo que le pasaba a Pedro me pasaba a mí también. What happened to Peter also Y me happened di to me. cuenta que Pedro era un humano como yo. And I remember that Peter was a human just like Pero me me. llamó la atención lo que sucedió después del Pentecostés. And what's crazy and it motivates me is what happened the day Después after que recibieron Pentecost. en Hechos 1:8, cuando recibieron esa promesa, When they received that ¿qué creen que promise, sucedió en Pedro? what do you think happened to Peter? Dice allí que Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, It said that Peter, filled with the se Holy Spirit, levantó got up y les dijo: and he said, arrepentidos, repent, cada uno de ustedes arrepiéntanse, every one of you, o sea, de sus repent pecados, y bautícese cada uno and get baptized en el nombre de Jesucristo in the name of Jesus para el Christ perdón de sus pecados for the forgiveness y of reciban sins el don del Espíritu Santo. and receive the Holy ¿Sabe Spirit. cuánta gente se convirtió? You know how many people were Como, converted? como 3,000 Like 3,000. en un mensaje lleno del poder del Espíritu Santo. And one message O sea filled que with the Holy Pedro abrió, sacó lo que Dios le había dado y lo impulsó a mover lo que Dios había puesto en su In other corazón. words, Peter just let what was inside of him, the Holy Spirit flow Ahora le out. decían: Pedro, tú eres uno de los de Jesús. Y Pedro decía: amén. And now that Peter Antes no. gets asked, he says amen. Pero eso sucedió cuando fue lleno del poder del Espíritu Santo. Before he wouldn't, but when he was received with the Holy Spirit, Antes he can. Pedro no le gustaba orar. Before Peter didn't like to pray. Jesús los miró en una ocasión y les dijo: no podéis orar por lo menos una hora conmigo. There was one occasion where Jesus said, Los halló dormidos. because he found them asleep. Pero eso fue antes del Pentecostés. But that was before. Pero the después del Pentecost. Pentecostés dice que todos los días Pedro y Juan iban al templo de Hermosa a orar. You see, after the day of Pentecost, after he received the Holy ¡Qué Spirit, cambio!, ¿no? he would pray. O What sea a que change, right? para que nosotros podamos funcionar y hacer lo que Dios quiere que hagamos, In necesitamos order for us to work and function and do what God has called us, we need que ese poder fluya en nosotros afuera. that power to flow out through us. Pero un amén. I didn't hear no amens. Así es que Pedro defendió ya la fe. You see, Peter defended his faith. Entonces, cuando tú estás lleno del poder, You see, when you're filled with the Holy no hay Spirit, nada with that power, ni there's nothing, nadie there's nobody que te detenga. that can stop you. A Pedro le dijeron: ya no quiero que prediques de ese nombre, You see, they would tell him, I don't want you porque to si preach that. predican los vamos a matar o los vamos a meter a la cárcel. Because they would say, that we will kill you, we'll put you guys in jail. ¿Sabe lo que pasó? Look what happened. Predicaron con más ganas. They preached with even more fire. Después del Pentecostés, Pedro predicó con más ganas. You see, after that day, he preached even harder. No le tuvieron miedo a la amenaza, They didn't have no fear a la burla. of the laughs. Entonces, ¿qué podemos aprender de Pedro? What can we learn from Peter? Lo que Jesús dijo en Hechos 1:8. Well, it says in Acts 1:8. Yo te quiero dar algunas, bueno, no voy a decir estrategias, pero algunas cosas que te pueden ayudar, porque tú dices: bueno, ¿y cómo yo puedo usar ese poder? ¿Cómo se puede manifestar el poder del Espíritu Santo en mí? So I want to give you a couple points on how we can get Gracias the por Holy Spirit, preguntarme, se los voy a decir. the Holy Spirit power to flow in us. Thanks for the question. Para que fluya en mí ese poder, If we want that power to creo flow que in una us, de las cosas one of the que things yo we need to- necesito that we need es someterme is to o submit sumergirme a la palabra de Dios. or submerge myself in the Word of God, O sea, a la Biblia. to the Bible. Para que ese poder fluya en mí, yo necesito llenarme de la palabra de Dios. You see, if I want that Holy Spirit to flow, I need to fill myself with His Word. No es un secreto lo que les estoy diciendo. It's not a secret. Simplemente es una decisión que tenemos que tomar si queremos que fluya ese poder en mí. It's a simple decision if we want that Spirit to flow in us. Si quiero transformar mi vida. If I want to transform my life. Porque hoy en día, iglesia, Because today, church, al diablo the devil, no se le va a vencer con la brincadera, he's not going to freak out with the con la de bla, jumping, bla, 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 with the talking, o porque canto bonito. or because I sing good. ¿Sabe cómo vas a vencer tú a Satanás? You know how you're going to beat the devil? Cuando él venga hacia ti, When he comes to you en la tentación, in that temptation. en las cosas, quizás tú tuviste una adicción en tu pasado, Maybe you've had an addiction. él va a venir y te va a ofrecer otra vez lo mismo. All he's going to do is he's going to try to offer you the same thing. ¿Ven? Amen?
¿Y sabes cómo se vence al diablo? And you know how do you win in that battle? Con la palabra que tú resistes en tu corazón y se la digas. That word that you received in your heart and you say it to him. Si ustedes se recuerdan cuando Jesús fue llevado al desierto You see, when Jesus went to the desert por el Espíritu Santo, by the Holy el Spirit, Espíritu lo llevó, the Holy Spirit led him ahí to se the le desert. apareció Satanás. There Satan showed up. Y me llama la atención, fíjese aquí en el versículo, si pueden ponerlo, a ver si hay manera de ponerlo. See, I want us to look at the scripture. Les estoy dando unas cosas para que fluya el poder del Espíritu Santo en nosotros hacia afuera. I'm giving you these points so we can let Y una de ellas es, flow. And the first one is this. métete a la palabra. Get in the word. O sea, medita en la palabra. Meditate in that word. Dale tiempo a la palabra. Give time to the word. Yo sé que estamos en los tiempos ahorita que hay mucha distracción, And right now we live in a time where there's a lot of distractions. pero no esperemos, hermanos, And let's not wait poder vencer to overcome. cuando mi tiempo When my time, lo dedico más en Facebook, I dedicated more to Facebook, TikTok, TikTok, Instagram Instagram, y los otros que van a salir. the other ones that are coming out. Y viene la tentación, And the temptation comes. viene el problema. There comes the problem. TikTok no te va a ayudar a hacer eso. TikTok's not going to help you with that. Facebook tampoco. Facebook either. El único que te va a ayudar, The only one that's going to help si you, tú te metes en la palabra, if you jump in his word, es el poder del Espíritu it's the Santo. power of the Holy Spirit. Porque no hay otra manera. There's no other way. No, se pusieron muy tristes ustedes. Man, you guys got too Yo quiet. sabía, Señor, que no les iba a gustar I esto. know they Pero, weren't going to bueno, like it. pero realmente fuimos llamados But reality, we have been para called hacer grandes to cosas. do great things. Pero necesitamos hacer lo que Dios nos manda que hagamos. We need to do what God has called us to Amén. do. Y Amen. mire, ¿por qué digo esto? Why do I say this? Me pongo mis lentitos porque ya no veo. Let me put my glasses because I can't see. En Romanos capítulo 15, 13. Let's go to Puede Romans. poner ahí. Pablo dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en... Perdón, estoy mal, esta es la segunda. En Juan 6:33. 6:63, Jonathan. San Juan 6:63. El Espíritu da vida, la carne para poco aprovecha o para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. O sea que las palabras de Jesús son la voz y el poder del Espíritu que da vida. And the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. The words of Jesus is the voice of God. Si no meditamos en la palabra, If we don't meditate in the Word, o mucho menos no lo escuchamos, or less, we don't even listen to the Word. no hay poder. There is no power. Miren, Look, cuando Satanás se le vino a Jesús, when Satan came to Jesus, le dijo, bueno, si tú eres el Hijo de he Dios, said, if you're the Son of God, pues él tenía hambre, estaba en 40 días en ayuno Jesús, you see, Jesus was in 40 days of fasting. y le dijo el diablo, se le apareció y le dijo, si eres el Hijo de Dios, And Satan would tell him, if you are the Son of God, yo sé que tienes hambre, I know you're hungry. pues haz que estas piedras se conviertan en pan. Why don't you turn these rocks into bread? Eso fue lo que le dijo Satanás a Jesús. And that's what Satan will tell Jesus. ¿Qué creen que hizo Jesús? What do you think Jesus did? ¿Sabe lo que dijo? Look what he said. Mira, paisano, Look, paisano. escrito está, It's written no de pan that of vivirá bread el hombre, men should not live sino de alone, toda palabra que sale but of the word. de la boca de quién. Word of who? ¿De quién? Word of God. No le dijo, no, pues, le dijo, escrito está. O sea, le He would say, recitó it is written. la misma palabra. He would recite to the Pues lo Satan dejó. the verses. Y se le va y le empieza a decir otra, mira, si tú todo te daré, de todo este reino yo tengo todo, si postrado me adorares. You see, Satan will come back again and he would say, you know, everything you see, Y Jesús le volvió a contestar con la palabra, I'll give it to you. And Jesus would say, paisano, paisano, escrito está. it is written. ¿Ah? Cuando venga el diablo a tu vida, When the devil comes to bueno, your life, no el diablo, es muy feo, pero está feo como quiera, pero la tentación, when that temptation cuando venga hacia ti comes to you, y te digan, tú eres un pobre fracasado, when they say you're poor, you're a failure, te le va a recitar la palabra. you will recite Ah, the word. no, paisano, Now,
I know Escrito about está. something. It is written. Él se hizo pobre para que yo fuera rico. You see, he did himself poor so I ¿Ah? could be rich. Denle la palabra porque Give es la him the única word. manera que usted va a vencer That's the only way you're going to win, con la palabra. with the word. Pero para que eso salga de mí, But if that's going to come out tengo of me, que llenarme de la palabra. I need to receive that myself and fill myself with it. Yo te voy a invitar, iglesia. I'm going to invite you, church. Tiempo no hay. Time. Bueno, yo veo que algunos tienen mucho tiempo, Many of us have time. ¿verdad? Pero el tiempo, yo te voy a invitar a que medites un poquito en la palabra y dejes un poquito tu Facebook. I'm going to invite you to spend some time on the word and a little bit less time on Facebook. Bueno, si quieres que fluya el poder que está en ti. Well, that's if you want the Holy Spirit to flow in you. ¿Ah? ¿Cuántos quieren que fluya el poder? How many of you guys want that power to flow? Dos nomás, está bien. 2 people, that's okay. Los demás sigan igual. It's okay. Everybody else, you can do the Síganle. same. Pero no espere resultados así. Don't expect results like that. ¿Ven? Man, Otra cosa. another thing. Mérgete a la palabra, aprende de ella, medita la palabra y aplica la palabra. Creo que la segunda es creer en la palabra de Dios. You see, we need to believe in that word. Esas van casi juntas. O Those sea, things go together. lo que tú lees, What you read, o sea, lo que tú escuchas de Dios, what you hear from God, créelo. believe it. Ten fe en Él. Have faith in Him. Porque cuando digan que es imposible, Because when they say it's tú impossible, tienes fe que para lo que el hombre es imposible, because you have that faith to para say, Dios God, todo es posible. with man it's impossible. God, everything's possible. Porque yo puedo leer la Biblia, pero no la puedo creer. You see, I can read the Bible, but I don't Y need si to Dios believe me dice, aunque me diga, no hagas eso, it. You see, if Jesus tells me not to do this, yo voy a creerlo porque Él es perfecto. I'm going to believe because He is perfect. Y creo que Él tiene lo mejor para mí. Because I believe that He has the Porque best for como me. padre Él no quiere que yo me pierda. Because as a father, He doesn't want me to be Ni tú lost. tampoco. He doesn't want none of us to be Porque Él lost. sabe que hay un enemigo. Because He knows there's an enemy. Yo les dije a los recién bautizados, I told all the people who recently got baptized, agárrense. come on, stand firm. Porque allá va a estar la lucha afuera. Cuando salgan de aquí, bueno, algunos en la iglesia también, ¿verdad? Pero ustedes cuando salgan de la iglesia, You see, when you leave this building, van a venir there's going to be some problems. pruebas, There's going to be some tests. There's tentaciones. going to be some Pero temptations. ¿sabes por qué? But you know why? Así como el diablo quería que Jesús cayera en el desierto, You see, just as the Satan wanted el Jesus trabajo to de Él fall es in que the tú desert, también retrocedas y no sigas adelante. His job is to do the same to you. Porque Él sabe lo que tú tienes de parte de Dios. Because He knows what you got from God. Y Él quiere destruir eso en And tu He vida. wants to destroy that. Pero tú, como estás lleno de la palabra, But since you're te filled with estás that word, sumergiendo a la palabra, you're submerging tú vas a yourself in the tener un word. escudo, porque la palabra es como escudo. You're going to have that, Voy a that pelear con foundation. quién, depende de qué. A ver, yo tengo la herramienta adecuada. Para ese necesito esta espada para cortarle la You see, cabeza. because when the struggles come, you know what tools to use. ¿Ven? Pero necesitamos estar equipados con la palabra. But we need to be equipped with the word. Segunda, creer en su palabra. Number 2, believe in His word. ¿A cuántos de ustedes a veces el doctor ha dicho es imposible? I mean, have you ever had a doctor tell you Es imposible esto. it's impossible for this? ¿Ok? Yo creo que para Dios todo es posible y tengo fe en Él que Él puede hacer algo. You see, for God, nothing's Amen. impossible, and I believe that's possible with Him. Yo no creo eso. I don't believe that. Yo no creo que Dios haga eso. I don't believe God could do that. Entonces, ¿tú crees? See, when you believe, Va a fluir ese poder. that power is going to flow. Dice que mayores cosas haremos nosotros. You see, Jesús les dijo, mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Jesus Himself said, "You will A do todos greater los things than que me." creen en Él. And that for all those who believe in Him, O sea, todos los que creen su palabra. Amén. all that believe in His word, amen. Tercero, And the third point, para que fluya ese poder en mí, es orar intensamente see, you need to pray. If you want that power to flow, you need to pray. y ayunar. Ay, esa palabra no se oye, ya no se oye, ¿verdad? Fast. A los antiguos. We don't hear that word anymore nowadays. Orar intensamente. Pray intensely. Cuando yo tengo la oportunidad de platicar con alguien, When I had the time to talk with someone, y siempre mis recomendaciones, and my recommendation for everybody, porque pues yo sé que antes eran todos los días oraciones, los discípulos se reunían en oración y era parte de su vida, era un estilo de vida. you see, one thing I always see is that the disciples would always pray every Y day. cuando yo veo los ejemplos de ellos, When I see their examples, cuando ellos oraban por los enfermos, when they would pray for the sick, sanaban. people would be healed. Además llegó el punto que Pedro, la pura sombra de Pedro, They got to a point where Peter's shadow sanaba a los enfermos. would will heal sick people.
Pero eso fue cuando Pedro decidió, abrió su corazón y permitió que el fluir del poder del Espíritu Santo saliera. Because that was only able to happen because of the power of the Holy Spirit in him. Pedro creyó más en Dios, He en believed Jesús, more in God, in Jesus, y en ese poder. and in that power. Ahora, Pedro era un hombre que era débil en la oración. You see, Peter was someone who was very weak in prayer. ¿A cuántos de ustedes se levantan así? Vamos, no me diga, pero creo que a todos nos pasa. How many has this happened to you? Esa palabra orar, That thing called prayer, ni la mencionamos ya. we don't even mention it nowadays. ¿Ah? Yo creo que retomemos, vimos una serie de un mensaje que lo enseñó mi hijo, donde dijo, volvamos a lo básico. You see, we talked in a series called Going Back to the Basics. Y en lo básico entró la oración. And the basics, prayer was one of them. Porque Jesús mismo oraba. Because Jesus himself even prayed. ¿Cómo es posible que siendo Él Dios, How is it possible that him being tenía God que orar, retirarse de la multitud e irse a orar a solas? had to go and isolate himself so he can pray? ¿Pero por qué? But why? Él no necesitaba. He didn't need to do that. Él enseñó, He was showing us ¿verdad?, que si no tenemos esa comunicación con Él a través de la oración, that if we don't have that communication through prayer with him, nada va a suceder. nothing's going to ever happen. Cuando venga la necesidad, When that necessity comes, la enfermedad, when that la sickness escasez, comes, that o struggle, quieres un sueño or if that que dream está en you tu have, corazón, it's in your heart, ora. pray. ¿Qué es orar? What's to pray? Platicar con tu mejor amigo. Talk to your best friend. Él es mi mejor amigo. He's my best A friend. él le puedo platicar a veces cosas que ni le platico yo a mi esposa. There's some things I talk to him that I don't even talk to my wife. Con él puedo hablar abiertamente. I can talk to him openly. Eso es orar, That's prayer. donde tú hablas, Where you talk pero también te callas. and you O sea, also escuchas get quiet para lo que Dios te va a decir también. and listen to what God has to say to you. Orar es una conversación. It's a conversation. No es algo de repite la misma palabra. It's not just about repeating. Y esa es la oportunidad que tenemos nosotros. And that's the opportunity we have Entonces, ourselves. Cuando tú oras, When you pray, tienes la oportunidad you have the opportunity de decirle todo a Dios. to talk to God about everything. Yo te invito, iglesia, I invite you, church, que pongamos en práctica esto. that we put this into practice. Todos los días, That every day, por lo menos 5 minutos. at least 5 minutes, 5 minutos. 5 minutes, Poco a poquito, and little by little, cuando tú ya estás lleno de ese poder, o sea, que está fluyendo ese poder, as you see that power flow, el mismo poder de su Espíritu Santo te va a hacer que te quedes más a orar. that same Holy Spirit's gonna O sea, want you to stay. esa gasolina la necesitamos That gasoline, we need that para poder orar. to be able to pray, Que haya ese deseo para moverme a la oración, to move me into para prayer, leer la palabra de to Dios. read His Word. Porque si no permito, If I don't permit, como este carro que está parado, yo puedo tener todo diseñado, you see, I can have this car all designed and everything, pero si no leo, but if I don't read, si no creo la palabra de Dios, if I don't believe in that Word, si no oro, if I don't pray, ahí me voy a quedar. that's how I'm going to stay. Amén. Amen? Hay cosas especiales que Dios te dio a ti. There's things God has given you, Y para que todo tenga buen resultado, and for everything to have good results, necesitas que fluya ese poder en ti. you need to let that power Ya lo flow in you. tienes. You already got it. Pero te estoy diciendo algunas cosas And I'm showing you right here a couple básicas things that are basic, para que empiece a fluir en ti. so I can start able to Y mi flow in you. pregunta es para ustedes. And my question to you, ¿De veras quieren que el poder de Dios fluya en ustedes? do you want that power to flow O in sea, ¿quieres que Dios te use? you? Do you want God to use you? No. Amen. No va a haber nada efectivo There will be nothing si effective no vamos a esos principios. if we don't follow these Es bien principles. sencillo. It's very simple. Amén. Amen. Pero para tener la voluntad se requiere que yo tome mi tiempo y haga una decisión. It's going to take time, and it's going to make a decision for Y me. la última, And the last point, seamos obedientes al Espíritu Santo. obey the Holy Spirit. Amén. Amen. Él te va a enseñar porque así lo estableció. Jesús dijo, cuando sean llenos del poder del Espíritu Santo, Él los va a guiar You see, Jesus said, when you receive that Holy Spirit, He's going to guide you a toda verdad. to truth. Él nos va a redarguir. He's going to correct us. Amén. Amen. Cuando algo está mal. When something is wrong. Ese es el trabajo. ¿Saben cuál es el trabajo del Espíritu Santo? See, you know what the job of the Holy Spirit Prepararte is? a ti como iglesia. To prepare you as the church. Cuando el Señor venga, When the Lord comes, se encuentre lista. you'll be ready. The church will be ready. Por eso todas estas cosas son necesarias. That's why these things are necessary. Por eso no hay mucha gente en las iglesias ya sirviendo a Dios. That's why there's a lot of people not serving ¿Y church. saben por qué? Why?
porque decidieron quedarse como están because they decided to stay the way they wanted to y stay. quisieron pelear en la propia carne. And they're having that flesh battle. Y cuando vino la situación, la tentación, And when they had that temptation, Satanás les ganó. Satan won. Y no quisieron dar la oportunidad de lo que ellos, no creyeron lo que ellos tenían de parte They de didn't Dios. believe in what God has given them. Tú tienes algo especial, You have something special. úsalo. Use it. Que eso funcione, But for that to work, te di 4 cosas. I gave you 4 things right here. Y la última es obedecer al Espíritu Santo. And the last one was to obey the Holy Spirit. ¿Cómo obedezco yo al Espíritu Santo? How do I obey the Holy Spirit? La misma palabra. With the same word. Cuando tú escuchas un mensaje When you hear a word y lo pones por obra, and you put it tú to estás work, escuchando al Espíritu Santo. you are listening to the Holy Spirit. Pero cuando dices, no, eso no. Now when you say, I Yo don't no like creo that. en eso. I don't believe in that. Eso no es para mí. That's not for me. Y el Espíritu está diciendo, sí es para ti. And the Holy Spirit tells you that's for you. Entonces está haciendo ¿qué? Desobediente. You're being disobedient. El Espíritu Santo también nos va a decir que no. The Holy Spirit can also tell us no. No hagas eso. Don't do that. No vayas para allá. Don't go that way. Eso no te conviene. It's not good for you. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado? Sometimes, how many of Y you guys las have you guys just consecuencias stuck que that? son no buenas. Entonces el Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que hacer si lo tomas en cuenta a Él. You see, the Holy Spirit's going to tell you what you got to do if you put Him in the picture. Amén. Amen. Tenemos que saber qué está actuando, mis emociones You got to ask yourself, is it my emotions o realmente el Espíritu Santo es el que está obrando. or the Spirit who's leading me? ¿Cuántos de ustedes han escuchado mensajes y piensan que es para usted? How many of you guys ever heard a word and you're like, man, that's for Que me? digan, esto lo está diciendo por mí ese pastor o ese predicador. You're probably saying, that pastor's just saying it because of me. No, creo que yo fui el único que pasé eso, Maybe pero I've been the only loser who has a veces sentimos o decimos, ¿qué le estará diciendo mi esposa a este pastor? you sometimes say, man, what's my wife Que está talking about diciendo this toda pastor? mi vida. Because he's telling me my whole life. Y quieren investigar, ¿verdad? And they want to investigate Porque hay algo oculto because there's something in there que no quieres que nadie sepa. that you want nobody to know. Y el Espíritu Santo And the Holy Spirit, se encarga de redarguir y de convencer a la humanidad de pecado. you see, and he convicts us of our sins. ¿Ven, iglesia? Entonces, Amen, ¿cuántos de church? ustedes en esta mañana van a decir, ¿saben qué? Yo me levanto How many of you guys want to say, you know what, today y I'm voy a stand up. permitir que fluya en mí I'm going to let that el poder de su Espíritu power of the Santo? Holy Spirit flow in me. Aquí están, espero que los hayas apuntado. I hope you guys wrote it down. Mira, Here it ponlos is. en práctica Put him into practice, y vas church, a ver la diferencia. and see the difference. Ya no vas a ser como Pedro. You're not going to be like Peter. Cuando tú dejes fluir eso y estás metiéndote a esto, alguien va a notar la diferencia en ti. You see, when you start putting these things in practice, there are Pedro gonna era be un hombre changes in your lives. atrabancado, rudo, así, tosco. En una ocasión, nomás porque vinieron a Jesús, You see, on one occasion, because they saw Jesus, cuando lo iban cuando lo fueron y lo atraparon para irlo a crucificar, you see, when they got him and they were going to take him to go get Pedro crucified, salió y sacó un machete, no sé qué era, una espada, you see, Peter took a sword out y le mochó la oreja a un soldado. and he cut the ear of Y a ahí estaba soldier. Jesús. And Jesus was right there. Jesús le dijo, Pedrito, mira, esto no es con así carnal, no es con espada, And Jesus told Peter, it's not with the sword, es con su espíritu. with the Spirit. Y le demostró a Pedro, He showed, agarró la oreja que andaba por allá, he got that ear, suelta, la agarró y ven y se la puso de nuevo para he atrás. put that ear back on that soldier's Y head. le dijo, esto no es así, Pedrito, This is not the way, Peter. pero vas a cambiar cuando seas lleno del poder del Espíritu Santo. See, he was seeing that Peter was going to change with the Holy Así es Spirit. que ese carácter que quizás tenemos así de corajudos, See, with that attitude we have sometimes, necesitamos irnos al aposento alto we need to go to that high place y ahí recibir and receive la llenura del poder del Espíritu Santo. that filling. Porque el poder del Espíritu Santo transforma Because the power of the Holy Spirit las transforms vidas. the lives. ¿Amén? Amen? ¿Amén, iglesia? Amen? Pónganse de pie. If you guys can stand up. Hoy vamos a seguir hablando la semana que viene This week we're going to be talking about the Holy Spirit. acerca del Espíritu Santo, conocer más al Espíritu We're going to Santo. learn more about this Holy Spirit. El Espíritu Santo no es una cosa, The Holy Spirit is not a es thing, una persona, it's a person. mi mejor amigo. It's my best friend. ¿Amén? Amen? Yo quiero en esta tarde hacer una oración. I want us to do a prayer right now. Cuando los discípulos estuvieron allí, When the disciples were there, cuando ellos estuvieron orando, por eso dije que los dejamos en la oración, when they were praying, estaban ellos orando they were praying cuando vino de repente ese poder. when they received that power.
no estaban en Facebook, They weren't on Facebook. no estaban en Instagram, They were on Instagram. más no estaban cotorreando allí. They weren't focused on Tenían this. horas orando. They had hours praying. Fueron obedientes They were obedient y oraron. and they prayed. Y de repente dice que se repartieron lenguas como de fuego You know, and then out of nowhere, it's like the Holy Spirit y came movió ahí un movimiento tremendo. and made a movement happen. Yo creo que eso necesitamos nosotros. And that's what we need, church. Como iglesia necesitamos esa llenura del poder We del need to be Espíritu filled by Santo. the Holy Spirit today, church. Creo que South Church, para poder ver esos milagros, See, if we want to see miracles at South Church, necesitamos que fluya en nosotros we need to let that ese poder. power flow in us. Porque sin ese poder Because without that power, no va a haber resultados. there will be no results. Entonces, vamos a sumergirnos a la palabra, Let's submerge ourselves in the Word. a la oración, In prayer, creer en Dios believe con todo nuestro corazón. in Him and with all of our hearts. Y yo sé que vamos a ver victorias. And I know we're going to see victories. Vamos a ver a nuestros hijos convertidos. We're going to see our kids Vamos a ver a, come to Christ. hasta a mis amigos que están en adicciones. We're going to see our friends who are lost. Van a ser transformados. They're going to be transformed. Yo deseo eso en mi corazón. I desire that in my heart. Yo no sé usted. I don't know about Pero you. si tú lo deseas, levanta tus manos. But if you do, raise your hands. Y yo te quiero invitar que en este momento abras tu corazón. That you open up your heart Y today. diga, Señor, yo quiero que fluya en mí este poder. You say, God, I just want that power to flow Y in me pídale today. perdón. Say sorry. Porque quizás le has pedido algo Maybe you asked for y something. no has tenido resultados. And maybe you haven't seen results. Y Dios te está diciendo en este momento, And God is saying, right now in this solo moment, ve a los básicos. Ve a la palabra de Dios. run to that word. Ve a la, cree, usa la fe. Use your faith. Ve a la oración. Come to me in prayer. Y sobre todo, sé obediente a mi palabra. Be obedient to what I got to tell you. Dile en tu corazón al Señor. Give him your heart right now. Señor, gracias. Thank you, Lord. Gracias por lo que tú nos has dado. Gracias por Thank tu you for Espíritu everything Santo. you're doing, Father. Gracias, Señor, porque tú nos lo diste. Lord, thank you for giving us that Holy Señor, Spirit. gracias por ese privilegio de que ahora habita en nosotros. Thank you, Lord, because we have the privilege of having you live inside us now. Espíritu Santo, fluye. Holy Spirit, flow. Haz de mí lo que tú quieras. Do what you need to do. Y en esta mañana And in this morning, me comprometo, Señor, I make that Espíritu Santo, commitment to your Holy Spirit. a leer más tu palabra, To read your word. a querer más en ti, To believe more in you. a orar más, To, Espíritu to Santo, pray more, Holy Spirit. y obedecer tu palabra. And to obey your word. Yo te pido y perdóname I ask for forgiveness. porque no lo he hecho, Because I quizás. haven't done it. Pero hoy yo quiero que tú me ayudes, But today I want you to help me. porque yo quiero ser mejor. Because I want to be better. Yo quiero que fluya ese poder que está en mí I want that power to flow y in pueda me. contestar a cualquier tentación cuando el enemigo venga hacia mí So I know how to confront every struggle that the enemy y throws. pueda decirle, escrito está. And to say, it is written. Gracias. Thank you, Jesus. En el nombre de Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Hola South Nation, espero que hayas disfrutado este video. Queremos invitarte a que te suscribas y compartas esta palabra con los demás. Si este ministerio está bendiciendo tu vida, vete a nuestra página south.church y apóyanos con tu generosidad para rodear y amar a la gente, para poder vivir, para construir. Soy el pastor principal Rubén Quintero. Que Dios te bendiga. Chao.